Hola. Y tengo en comunicación conmigo del otro lado a la licenciada Graciela Rodríguez. Graciela, ¿cómo ¿Qué va? tal, Héctor? ¿Cómo andamos acá trabajando? Disculpe que nosotros No, siempre por nosotros favor. molestando. No, está bien. No me molestan, al contrario, le estoy hablando a mi paciente, Bueno. que estamos en una charla y digo, vamos a trabajar. Igual te voy a hacer participar. Buenísimo. Graciela, acá estaba leyendo un mail que me llegó de un marido. En este caso puede ser un marido, pero también puede ser una mujer, porque el otro día Sí. fue tapa de Clarín que hay mujeres que son más adictas que los hombres a este mal que afecta a toda una sociedad y La moralmente nos hace, nos destroza. Pero contanos un poquitito vos, que tenés más experiencia en esto. Mira, justamente te estaba diciendo que acá el tema familiar aparecen muchos bichos. Hoy puede ser la pornografía, mañana puede ser también las adicciones, el alcoholismo, la violencia. O sea, ¿en dónde ponemos? Lo importante es dónde nos paramos, desde qué lugar. Si desde el bicho o desde la fortaleza y la estructura familiar. El tema es como todo, cuando viene una bacteria, ¿qué hacemos? ¿La fuerza está en la bacteria o en el sistema inmunológico? Hola. Sí, Bueno, estamos perdón. escuchándote atentamente. El sistema inmunológico. Entonces, lo que nosotros tenemos que recuperar, y quiero que la pornografía es una desviación de la sexualidad en realidad, ¿no? Ujú. Una distorsión y un mal uso de esa sexualidad, entendiendo por sexualidad un encuentro, ¿no? Y que se legitima históricamente y desde la salud, desde el matrimonio, que como desde el encuentro entre dos personas que se aman y se encuentran con el cuerpo, o sea, yo lo pongo el énfasis en ese encuentro desde el amor, ¿no? Desde el propósito, desde la procreación, desde el crecimiento de ambas personas. Cuando es una desviación de eso, ya empieza a ser una perversión, un problema, una enfermedad. Entonces, esa es la bacteria. Pero por ver la bacteria, nosotros nos vemos las estructuras familiares que a veces están realmente afectadas. Porque cuando aparecen esto es como la pareja, pues decimos, bueno, ¿por qué la pornografía se metió? O en la pornografía, no, ¿por qué esa pareja dejó entrar la pornografía? ¿Por qué esa familia dejó de entrar la violencia? Es el momento en que se callaron, en el momento que silenciaron las palabras, en el momento que por miedo no pudieron decir, no pudieron nombrar cosas, en el momento que se estaban distanciando o alguien se alejó del otro, entonces aparecen esas bacterias como dominando la situación, pero es al revés. Hay que crear en las familias, sea en el sistema conyugal, sea en la parte fraterna o sea en la parental, conexiones con la palabra, poder enfrentar los miedos. A veces yo me encuentro con familias que no dicen las cosas. Ya hace 2 años que yo le quería decir esto, hace 2 años. Esa capacidad de soportar y aguantar la palabra dentro de uno y cómo esa palabra no dicha va creando varias cosas, va creando ira, va creando desviaciones, va creando perversiones, y a veces esa bomba les explota en las manos, porque la desviación de la pornografía puede traer no solamente implicancias emocionales, implicancias físicas, desviaciones en los adolescentes, desviaciones de la naturalidad de las cosas, y va sobre todo llevando a una situación de enfermedad familiar, enfermedad social. Graciela, ¿no? ¿La pornografía es una perversión? Yo la declaro como una perversión porque es una desviación. Entonces claro, después la pornografía lleva a una perversión, porque entonces después tenemos el sadomasoquismo, que es la inclusión de la violencia dentro de las prácticas sexuales. ¿Por qué? Porque la pornografía es, porque si yo digo que la sexualidad tiene un propósito, la pornografía no tiene un propósito, es realmente el placer, un placer sacado desde el lugar de la sexualidad, desde el lugar de la salud, la sexualidad como encuentro. Si la pornografía se ve como un placer, sobre todo autoerótico,
Autoerótico quiere decir el placer en uno mismo, pero no desde el amor o desde un propósito que lo incluye, sino desde algo totalmente aislado, totalmente desviado de una vida natural, ¿no? Entonces, como el placer hacia un objeto, y el placer en la sexualidad no es un objeto, es entre humanos, entre personas, o sea, se reduce la sexualidad al objeto, a un placer inmediato, se reduce la inmensidad que tiene la sexualidad que está dada desde el amor. Graciela, Sí. vamos a ir preguntándote Sí. y vos vas contestando. Sí. María Alejandra, señora. Sí, Graciela, la pornografía es considerada una adicción Sí, y hay que tratarla como tal. Sí, porque lo que tiene está dado desde dos lugares, desde la provocación que existe, desde las hormonas que realmente genera un tema de placer compulsivo a nivel físico, puede crear eso, cuanto es como todo, ¿no? Como si eso, ¿por qué es una adicción? Porque tapa otras cosas. Si vos tenés carencias afectivas, por eso decía que no tenemos que ver, no pongamos tanto la luz en la bacteria, sino el sistema inmunológico. Cuando la gente queda sin propósitos o en la pareja hay problemas, que se quedaron sin amor, se desgastó el amor, tomaron distancia y un montón de otras circunstancias que me gustaría que en otra situación podamos hablar, eso se va desgastando. Al desgastarse aparecen unas situaciones de carencias afectivas. Entonces vuelco, en este caso puede ser la pornografía, puede ser el alcohol, puede ser la droga, una cuestión reemplazante. Entonces lleno con eso, con la pornografía, en este caso que estamos hablando, ese vacío, esa carencia que uno va teniendo. Como toda adicción es compulsiva, porque como digo, hay una provocación hormonal. Entonces, ¿qué pasa? Si yo a través de la pornografía lleno esos vacíos, compulsivamente, ansiógenamente, voy a seguir buscando aquello que me alivia el placer en forma inmediata. Claro. Aunque sea una estructura pervertida. Todo lo que es perversión es desviación, todo lo que es desviación es enfermedad, y todo lo que es enfermedad viene a mostrar y a señal de que hay algo que no está funcionando desde las redes afectivas. Nosotros somos seres que nos desarrollamos en contexto, por eso es tan importante la interacción como factor de salud, y a veces algunas interacciones son desviaciones de las relaciones que hay que trabajar. Se ve mucho esto. ¿Daniel? Sí, disculpa, No, va bien, Graciela. Perdón, Pablo. Puede respirar ahora. ¿Respiro? Bueno, ay, sí, pues yo me entusiasmo, discúlpame, ¿puedo cortarme? No, ahí va Daniel. No, mi pregunta es, justo hablaba de las redes, y entonces lo que primero me imaginé es en la televisión, ¿no? Sí. Que estamos viendo programas que realmente ya dejan de ser programas de interés general, cultural no se pueden hablar, sino ya también son programas que avanzan sobre lo pornográfico. Sí, sí. Por ejemplo, el Gran Hermano, y en menor medida o no tanto en menor medida, sino que está insinuando el programa de Tinelli, ¿no? Lo que pasa es que esta decadencia social, acá tenemos que poner énfasis, por eso yo decía el sistema inmunológico, que en este caso son la estructura relacional de la familia. Los seres humanos, lo que yo veo y lo que se ve en las prácticas, y ustedes lo pueden ver en los lugares donde ustedes estén en trabajo y desempeñando su acción laboral, que hay una decadencia de valores, y cuando la gente queda con carencia de propósitos y de valores, habitualmente se da que entre a jugarse una decadencia moral, psicológica y espiritual. ¿Qué pasa? Los seres humanos son tomados como objetos. Entonces voy reduciendo realmente, haciendo de los valores un disvalor. Entonces, ¿qué pasa? Entra a jugar, sea el hombre como la mujer, como un objeto.
entonces se juega eso, pero hay un reduccionismo, una decadencia en el ser humano, porque no se dejan ver otros valores que son importantes. No somos sostenedores de valores. A veces como padre de familia, a veces me incluyo como madre de valores, madre de familia, a veces no somos sostenedores de valores y sostenedores de propósitos. Cuando una sociedad queda sin valores, o los valores están en un lugar de ser laxos o de permisividad, ¿qué pasa? Empiezan a estar estas enfermedades y estas perversiones y estas desviaciones. ¿Y cuáles son los patos de la boda? Nuestros chicos, los adolescentes, que los buscan orientaciones y que encuentran un Gran Hermano, un Marcelo Tinelli, alguien que les desvía la necesidad de orientación. Pero antes de que entre Marcelo Tinelli, Gran Hermano, hay una familia que no orienta en valores. No es el problema el Gran Hermano o los programas en donde ponen al cuerpo como objeto, en donde ponen, por ejemplo, la tarjetita del Banco Galicia. ¿Sabes todo lo que podés gastar? ¿Eso qué es? Otra adicción, la compulsión a la compra. Con la tarjeta del Banco Galicia te compras el mundo, vamos por la tarjeta. Entonces, de alguna manera, son medios de comunicación que ponen en el aquí, ya, compre ya. Entonces aumentan la ansiedad de la gente, la compulsión como escenario de la vida y no ponen al propósito fundamental que está en lo humano, en lo espiritual, en Dios, en nuestro caso, de nuestra mirada, mi mirada cristiana de la situación. Entonces la gente viene sin un propósito. Como no tiene un propósito, lo encuentra en la inmediatez de la realidad. Es una inmediatez de la realidad. Es una cuestión de decadencia moral, decadencia social y decadencia espiritual. Entonces, desde esa situación familiar es que estás perdiendo el rumbo. Y ya les digo, el pato, lo más, digamos, ocupante, no preocupante, ocupante son los chicos y los adolescentes. Gustavo. No, yo quería hacerle 3 preguntas. Sí. Una, si estas enfermedades, estas adicciones se curan, tratándolo. Y otra que piensa también de esta desviación, que cómo considera la homosexualidad, tanto masculina como femenina. Mira, también creo, tengo que decir la verdad, siempre es una desviación de la naturalidad. O sea, yo puedo decir que hoy la homosexualidad están tomados como un estilo y una forma de vida, y es respetable. Yo tengo que decir lo que yo pienso. La naturalidad es que haya una heterosexualidad en función de la procreación, pero hoy se ve, tengo que decir lo que hoy dice la psicología, que son elecciones de vida. Tengo que decir lo que dice la psicología. ¿Qué pienso yo? Que es una desviación de lo que es lo natural. ¿Y se cura? ¿Cómo? ¿Se cura? Yo creo que tiene que ver con varias cosas. Hay una lectura física, hay otra lectura que tiene que ver con lo social y otra lectura que tiene que ver con lo relacional y otra que es psicológica, ¿no? Yo creo que más que se cura, uno puede tener, digamos, es una era de definiciones. Entonces lo más importante es que esa persona defina su identidad sexual. Hoy la psicología trata de que la cura o la sanación tiene que ver con la identificación, que esa persona tenga una identidad, o sea, sería, ¿no? Si esa persona, por ejemplo, tiene su tendencia homosexual, que en todo caso defina su identidad sexual. Ahí está, desde el lado de la psicología, la sanación, ¿no? Que se encuentre su identidad, no que de alguna manera no pueda definirla. Te digo lo que dice la psicología hoy, ¿no? Que esa persona por ahí, un adolescente, es otra cosa de acuerdo al momento de vida que está viviendo. Hay otras personas que en la adolescencia, posiblemente como tienen identidades transitorias, uno no, digamos, todavía no está definido. Entonces ahí hay que trabajar, porque puede ser que yo he encontrado casos que
posiblemente tienen una pareja homosexual, pero en realidad fue para rebelarse ante situaciones con los padres, ¿no? Perdón, doctora, pues yo acá estoy leyendo mientras hablo con usted en Google. ¿Y los swinger? No, pero eso es otra cosa. Quiero ¿Sí? terminar de decirte esto, que es importante de los adolescentes. A veces hay adolescentes que eligen parejas homosexuales como acto de rebeldía o de transgresión ante situaciones de los padres. Eso quiero aclararlo. Y después, con el tiempo, se define la heterosexualidad, ¿entendés? Mucho pasa eso, lo quiero aclarar porque hay gente que tiene 17, 18 años y se preocupa y capaz que es un acto de rebeldía. Eso hay que analizarlo bien psicológicamente. Lo digo para el que lo esté escuchando y tenga una situación así. Y eso Sí. también, lo que preguntaba Gustavo también es una desviación, ¿no? ¿Cómo? Lo que preguntaba Gustavo recién. Los swinger. También, sí, es eso una desviación. es una Pero desviación, ahí una está más aberración. perdón, ahí está más lo que ustedes están hablando del consumismo de la pornografía. Claro. La pornografía también es un consumismo, como puede ser la compulsión a la compra, son adicciones. Por supuesto que el swinger, pero también tiene que ver con la falta de propósito, ¿no? Por ejemplo, dicen en los pueblos chicos a veces hay más desviaciones que en otros, porque llega un momento que se cansan, ya no tienen propósitos, entonces, por ejemplo, aparecen estas cuestiones de infidelidades entre las parejas de amigos, aparece la droga. ¿Por qué? Porque es como una decadencia de ese pueblo que no encuentra un propósito de salida, Entonces muchas veces es eso, la falta de propósito. A ver, ¿qué otra cosa me divierte y llena mis vacíos? A veces en esos vacíos y en la pornografía o en el swinger hay depresiones encubiertas. Muchas veces, yo diría en la totalidad, pero bueno. Acá dice, para terminar, mi esposo es un ser triste y sin esperanza. Su autoestima, su alegría, su espontaneidad, su seguridad para tomar decisiones y relacionarse, tantas cualidades de carácter que llegó a tener están sepultadas. O sea, mi matrimonio está deshecho, dice acá la que manda este mail. Entonces, lo mal que hace. Yo ayer hablaba con alguien que realmente me decía que él consumió mucho esto, y yo le decía que yo la verdad que desconocía cómo era el tema, porque no lo hablábamos antes de empezar el programa con Daniel y con Alejandra, que muchas veces uno se pone a ver algo de eso y por eso uno no ve programas donde ocurren esta locura, donde la mujer o el hombre es una mercancía, donde vemos toda esa locura, que es decadente, porque es decadente, cree que porque uno ve eso y sabe de eso y conoce, cree que es, entre paréntesis, más piola que el que está al lado, que es un tarado que por ahí tiene una familia y que yo soy más piola porque tengo más mujeres o tengo más hombres, porque ¿me entiende que lo que hay un concepto, pero y nosotros que estamos en la fe sabemos que es una artilugia y es una artimaña del mismo demonio. Claro, por supuesto. Además creo que lo que se está viendo, por eso digo, como vos hablas de cómo los términos se ven en diferentes posiciones. Lo que pasa es que la sociedad no quiere mostrar su enfermedad. Entonces, no es porque nosotros queramos ver solo la enfermedad para mostrarme desde qué lugar me tengo que parar. La seguridad está desde qué lugar lo vemos. Y si en este caso yo estoy pasando por esta situación, como yo te digo, no vea la bacteria, sino la capacidad que tengo para poder saber en dónde estoy fallando, cuál es mi problema. El que consume en realidad tiene mucho vacío y entonces está buscando en objetos aparentes el propósito desconocido de sí mismo. Por eso es que yo vuelvo a decir que cuando viene una consulta y yo trabajo mucho el encuentro con Dios, el encuentro del sentido, porque Dios da sentido. El que no tiene un sentido, le cuesta muchísimo no desviarse, porque estamos llenos de atractivos de desviaciones. Pero el tema es que a veces las desviaciones son aprobadas sigilosamente, a veces por las familias. Y esto no es dañino, esto no es tan dañino, es una manera de convencerse de que sigamos en el mismo camino.
porque encontrarse con uno mismo y con su familia cuesta mucho desde el amor. Cuando vos hablabas de este mail de la señora, ella pone énfasis en la tristeza del marido, pero ¿por qué no ponemos énfasis en su tristeza, que está aceptando la tristeza del marido? A veces es importante que no solo pongamos la mirada en el otro, sino qué nos está pasando a nosotros. Entonces, a mí me preguntan, bueno, pero si yo tengo un objeto, una persona que sexualmente juego virtualmente, esto no es tomado como infidelidad, y es tomado como infidelidad. Claro que porque sí. Claro. es una infidelidad, chicos, por favor. Claro. Es una infidelidad, porque yo tengo una pareja que salió de esa situación, ¿no? Y realmente ella tenía un alto impacto emocional, porque en ese momento ese señor, porque acá también otra desviación es las personalidades disociadas, es otro trastorno. Hay seres humanos que nosotros vemos que se disocian, es con la familia de una manera y después en otro lado es otro. Entonces, muchas veces mujeres, hombres se disocian, y eso también es una desviación. No tienen en sus vidas una integración. Vamos por las personalidades integrales. Otros, cuando no tienen sentido sus vidas, van a la disociación de la personalidad. Cuando una persona tiene a Dios, es cristiana, tiene un orden, tiene autoridad, la autoridad en Dios, la autoridad en lo espiritual, la autoridad en el Espíritu Santo, eso te va transformando la vida, o por lo menos lo hizo conmigo, y con las familias en las cuales las pongo en oración hacia Dios. Entonces, eso que va pasando, ese sentido va limpiando todo lo demás. Entonces, una persona que está con Dios, una persona que va construyendo un orden, no puede ser una personalidad disociada. Las desviaciones sexuales, la pornografía, las adicciones hacen que esa persona se disocie. Como el ser humano disociado, entonces cree que la pornografía o la comunicación sexual virtual no es una infidelidad, y sí es una infidelidad, porque estás deseando, estás mostrando, estás haciendo lo mismo, nada más que por ser virtual. Y la infidelidad viene por un desgaste emocional, individual y psíquico, y también por una desviación de desgaste de que no se construyó el verdadero amor en esa relación de pareja. Graciela, ¿algo más? No, Perdón. No, Graciela, Está para largo el tema, ¿no? es como, Es claro muy que sí, largo. pero esto Lo es... trato de reducir así un Sí, poquito. pero es muy difícil Pero- porque da para muy largo, ¿no? Claro. Yo lo que le quería decir es, y para todos aquellos que estamos en la fe, ¿no? Que estamos en el camino a Dios, imagínese estar enfrente de nuestro Señor y estar pensando en lo maravilloso que debe ser el infierno, serle infiel a Dios, ¿no? Y eso es lo que seguramente por ahí me estoy refiriendo medio a lo extremista, pero es algo muy parecido, Yo ¿no? quería La decir infidelidad algo. a Dios es una infidelidad que también cometemos con nuestros seres queridos. Por supuesto, pero mira, vamos a tomar esto como algo que se puede, porque a veces esas cosas parecieran como yo le digo a mis pacientes, pareciera que Dios está tan lejos y es tan difícil el camino de Dios que me achico, ¿no? No se achique don Enrique, yo siempre digo lo mismo. Sí. Porque yo siento que hasta los mandamientos es un acto de salud, es un acto de salud. Yo lo fui aprendiendo con el tiempo y lo estoy aprendiendo. Las cosas, si uno hoy pusiera los 10 mandamientos, es una gracia de Dios, es como si un padre nos estuviera cuidando. Mira, no te metas en ese lugar, porque vas a salir mal, es cierto. Vos fíjate que ninguna infidelidad sale bien. Hay algunos que dicen, sí, pero hay amantes que terminan siendo pareja. ¿Cómo termina esa pareja? Después tiene problemas de acoplamiento, familias ensambladas. No hay ninguna familia ensamblada que yo vea que funciona perfectamente. Y que un psicólogo me venga a decir, yo te puedo asegurar que es un problema las familias ensambladas. Son dificilísimas, son trabajosas las familias ensambladas. Entonces, evidentemente, con los 10 mandamientos, Dios nos está protegiendo nuestras vidas. Entonces, serle fiel por amor también, por amor sano a uno mismo.
Graciela. Eso es algo tan hermoso que yo a veces lo aprendí, porque desde el miedo a veces nos han puesto a Dios desde la situación del temor y no vemos, ¿no? Los 10 los mandamientos, además de ser una tabla de alianza a Dios y de fidelidad, también es una tabla de salvación hacia nuestras propias vidas y hacia a la salud de nuestras propias vidas. Tal cual. Entonces, la infidelidad, el único, el que, por ejemplo, la persona que es irascible y que tiene ira, ¿a quién destruye? A uno mismo. La infidelidad te destruye. ¿Por qué? Porque está mostrando que estás insatisfecho, que en tu vida falta un propósito y que el propósito, la autoridad la tiene Dios y vas a ir encontrando los sentidos por amor a vos y por amor a Dios. Eso es importante, que siempre en la infidelidad hay una depresión encubierta, hay algo que no está puesto desde el lado del amor. Y la mayoría, hombres o mujeres, van por el lado de la infidelidad por falta de amor, no por falta de sexo, por falta de amor, de caricias, de comprensión, de palabras. En la mayoría de los casos, te lo puedo asegurar, Héctor. Graciela, te mando un beso grande, mi señora, así que te agradezco tanto la comunicación, ha sido maravilloso charlar con vos este tema y seguramente te vamos a estar llamando para seguir charlándolo, Bueno, muchas gracias. Acá tengo un señor al lado mío que es juez, ¿no? Y que estamos trabajando todos estos temas. Vos deberás ver el tema de la familia. ¿Juez en qué, de familia? Pablo, ¿te paso un minutito para que les conecto 5 segundos, no, por ahora? Dale, un minutito, gracias. Se va a comunicar. Bueno, gracias. Gracias, Bueno, un beso grande. Hemos hablado con Graciela Rodríguez,